Vamos a hablar de las leyes del movimiento de Newton. Sir Isaac Newton planteó tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos y son la base fundamental para la dinámica. Empecemos. La primera ley de Newton o la ley de la inercia me dice que un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero. Por lo tanto, esto quiere decir que si ninguna fuerza neta actúa sobre el cuerpo, ésta permanece en reposo o bien se mueve con velocidad constante en línea recta. ¿Esto por qué sucede? Por la ley de la inercia. La ley de la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo constante. Entonces, esta ley nos va a decir que la sumatoria de fuerzas será igual a cero. Pasando a la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, la más importante, nos dice que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que ésta acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Así también la magnitud de la fuerza neta es constante. Entonces también será la magnitud de la aceleración. Como también sabemos que a mayor fuerza aplicada, mayor será su aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad. No va a haber una velocidad constante, sino que va a variar. Esto nos lleva a la fórmula que nos dice: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza se va a tomar en unidades de newtons, según el sistema internacional, pero newtons también es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Ambas son iguales. La masa va a estar en las unidades de kilogramos. La aceleración va a estar en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Es muy importante saber sus unidades. Y recordar que si actúan varias fuerzas, esta ecuación se refiere a la fuerza resultante, o sea, la suma vectorial de todas ellas. Continuando, tenemos la masa y la fuerza. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Debemos recordar eso. Y que un newton es la cantidad de fuerza que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. Pero, ¿qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por lo tanto, posee inercia. Y
La fuerza, como ya definimos en el anterior video, en palabras cotidianas, sería el empujón o el tirón que se le da a un objeto. Pero la fuerza es algo que actúa cuando un cuerpo tiene cierta masa. Depende de la fuerza que apliquemos, provocará un efecto. Sigamos con la masa y peso. La masa se caracteriza por fuerzas inerciales de un cuerpo. A mayor masa, se necesitará más fuerza para causar una aceleración. Por lo contrario, a menor masa, pues no se necesitará tanta fuerza para causar una aceleración. El peso es la fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra. Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa, por lo que la magnitud del peso de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Y tenemos la fórmula que nos dice: el peso es igual a la masa del cuerpo por la gravedad. O sea que el peso es proporcional a la masa. Ahora bien, vamos a la tercera ley de Newton, que es la ley del principio de acción y reacción. Nos dice, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, el cuerpo B es una acción. Entonces B ejerce una fuerza sobre A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero en direcciones opuestas y actúan sobre diferentes cuerpos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a toda acción habrá una reacción. Son dos fuerzas opuestas y podemos llamarlas par, acción y reacción. Pero un error muy común es que se cancelan las fuerzas que constituyen un par, acción y reacción. Hay que tener en cuenta que dichas fuerzas se ejercen en distintos cuerpos y solo se cancelarán entre sí cuando consideremos el sistema formado por los dos conjuntos del cuerpo. Entonces llegamos a que a toda acción habrá una reacción, pero en dirección opuesta, con misma magnitud. Y así finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.